porque Él lo prometió. Nuestro futuro está lleno de esperanza, nuestro futuro está lleno de abundancia, de salud. La escasez se va a ir de nuestras vidas y de nuestro país en el nombre de Jesús. Y aún para complementar esta palabra, el Señor me decía, recuerda que en mi palabra, en 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas en Dios son sí y amén. Son sí y amén en el nombre de Jesús por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea que cada promesa que Dios nos hizo no solamente está escrita allí, sencillamente Dios nos dijo, cree porque ya esas promesas están cumplidas porque en mí son sí, amén. No podemos dudar de que lo que Él ha prometido para nosotros va a dejar de cumplirlo. Son sí, amén. ¿Lo crees? Son sí, amén. Dice, y lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde dice, así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. ¿Sabes algo? ¿Sabes por qué estas promesas son tan valiosas y son tan preciosas? Porque Dios en su palabra nos dice que, por ejemplo, Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor, Él es Jehová Rafa, nuestro sanador, Él es Jehová Shalom, el que nos da paz, Él es el que nos promete por su muerte en la cruz sanidad, salvación, perdón de pecados. Por eso es que sus promesas son tan hermosas, son tan preciosas. Pero tú y yo tenemos que conocer y apropiarnos de cada promesa. Si tú y yo no leemos la palabra, no conocemos qué es lo que Dios ha dicho para ti y para mí, pues sencillamente no podremos arrebatarlas y posesionarnos de estas promesas. Yo te invito a que a partir de hoy comiences, si no lo has estado haciendo, comienza a leer la palabra para que tú seas, al igual que Jesús, coheredero de cada una de ellas. Es más, Juan 14:12 dice, el que cree las cosas que yo hago, aún mayores, Él las hará porque yo voy al Padre. Eso es una promesa de Dios para ti. ¿Tú lo crees? Amén. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas porque Él dijo que las va a cumplir. Él mismo dijo que era amén. Y yo lo creo. La primera fidelidad de Dios la vemos reflejada en el llamamiento. Dios en la Biblia llamó a muchos hombres y mujeres con propósitos que tuvieron que enfrentar diferentes situaciones para poder cumplir el propósito para el cual habían sido llamados. Pero Dios a ti y a mí hoy nos ha llamado para 3 cosas en especial. El primero, nos ha llamado a caminar en arrepentimiento. Nos ha llamado a caminar en santificación y nos ha llamado a caminar en servicio. Si nos detenemos al hablar al llamado al arrepentimiento, nosotros podemos decir, ¿y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es sencillamente cuando yo voy a la presencia de Dios, le presento mi pecado, le pido perdón y me aparto. Arrepentimiento es apartarse de lo malo, dejar de practicar cosas que a Dios no le agradan, cosas que transgreden la voluntad divina de Dios. Por eso es que tenemos, cuando nos arrepentimos, que dejar de hacer hábitos, costumbres, cosas que veníamos haciendo que sabemos que a Dios no le agradan. Y no solamente dejar de hacerlas, sino apartarnos de ellas. Porque si nosotros vamos, nos arrepentimos y pedimos perdón, pero la seguimos haciendo, no estamos caminando en arrepentimiento, sencillamente estaríamos caminando en remordimiento. Y eso no es lo que Dios quiere, para eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a caminar en un verdadero y en un sincero y constante arrepentimiento. Es importante resaltar que después de que tú y yo nos arrepentimos, el siguiente paso para vivir una vida cristiana y para agradar a Dios es caminar en santificación. Diga, debo caminar en santificación.
¿Y qué es santificación? Santificación es la obra que el Espíritu Santo hace en sus hijos, en los creyentes, a través de la palabra, cuyo fin es vivir apartado de Dios y dedicado al servicio del Señor. ¿Cuántos podemos caminar en santidad? Todos podemos caminar en santidad porque es un llamamiento de Dios. De hecho, 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos, caminamos en santidad, Dios nos prepara para poder ser útil a Él, es decir, para servirle. Amén. En 1 de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículos 23 y 24, dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Y promete todo, cumplirá todo. Dios es el que nos va a ayudar a caminar en santidad. No pretendas caminar en santidad con tus propias fuerzas. No pretendas caminar en santidad porque yo sí puedo. Para caminar en santidad es necesario que tú y yo estemos alineados a la palabra, creamos la promesa de Dios y podamos, en el nombre de Jesús, caminar de la mano del Espíritu Santo, que es el que nos va a dirigir, que es el que nos va a fortalecer, que es el que nos va a guiar para poder ser y caminar perfectamente santos, como lo dice su palabra. Aun cuando la santificación es obra del Espíritu Santo, el apóstol Pablo refiere las cosas que tú y yo como hijos de Dios debemos practicar. Y eso lo vemos en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 17 al 21, que dice, el apóstol Pablo refiere algunos aspectos importantes. El primero de ellos es, debemos orar sin cesar. Orar sin cesar. No orar cuando estoy en necesidad, cuando estoy en apuro, cuando estoy en adversidad, cuando estoy en aprieto. No, orar siempre, orar sin cesar. Dar gracias a Dios en todo. El agradecimiento es la llave que abre la ventana de los cielos para que se derramen bendiciones sobre nuestras vidas. Seamos agradecidos en todo, no solamente cuando estamos en abundancia, cuando caminemos en escasez, cuando caminemos en adversidad. Dale gracias a Dios y adora al Señor. También el apóstol Pablo decía, no menosprecies las profecías, retén lo bueno, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos reteniendo? Porque eso también va a ser influencia para que nosotros podamos caminar o no en santidad. Retén lo bueno, abstente de toda especie de mal y como consecuencia el Dios de paz nos santificará por completo. Como consecuencia, el Dios de paz nos santificará por completo, no a medias, por completo, porque Él así lo ha prometido. Y te recuerdo algo, si es tan importante que tú y yo caminemos en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. ¿Estamos dispuestos a caminar en santidad? Sí, pero no lo hagamos solos. Oremos, busquemos amistad con el Espíritu Santo, busquemos la dirección del Señor, caminemos de la mano y caminemos conforme a la palabra. Creamos la promesa de Dios que Él nos va a ayudar a caminar en santidad. Es más, nos llamó para ello. El segundo punto es, Dios es fiel en sus promesas. ¿Y qué es una promesa?
Una promesa es una declaración o seguridad dada a otra persona con respecto a una situación futura en que uno hará, evitará algún acto específico o que uno dará o concederá alguna cosa, generalmente en buen sentido, implicando cierta ventaja o placer de la persona. O sea que una promesa significa que yo prometí hacer, dar o conceder algo a alguien. Quiere decir que Dios está dispuesto a hacer, a darnos y a concedernos cosas que están ya escritas en su palabra. Amén. Y esto lo podemos confirmar si leemos Hebreos 10:23, que dice: mantengámonos firmes, sin titubear, no dudemos. A Dios no le gusta la duda, no dudemos. Caminemos en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Llévese esa verdad atesorada en su espíritu y en su corazón. Dios está dispuesto a cumplir las promesas que tiene y que ha dejado plasmada en su palabra para ti y para mí. Dios es fiel, Dios será fiel, no importa lo que tus ojos estén viendo, no importa lo que tú estés sintiendo, no importa lo que estés padeciendo, Dios es fiel en el nombre de Jesús. Dios siempre está dispuesto a cumplir sus promesas, pero también hay que reconocer que muchas veces somos tú y yo los que detenemos lo que Dios está haciendo a favor de nosotros y abortamos el propósito de Dios o la bendición que Dios estaba preparando para nuestras vidas. Muchas veces Dios ya estaba obrando a tu favor y al mío, pero tu afán o nuestro afán, nuestra angustia, nuestra rapidez, el querer las cosas rápido. Dios no obra muchas veces conforme a nuestros caprichos. Dios obra en su tiempo. Entonces aprende a confiar y aprende a esperar en las promesas de Dios. Porque dice su palabra que podemos descansar en Dios y que Él cumplirá todo lo que nos ha prometido. Diga, Dios cumplirá todo lo que me ha prometido. No tenemos razón alguna para dudar de su palabra. Solo debemos tener en cuenta que todo debajo del cielo tiene un tiempo y una hora específica para el cumplimiento de lo que el Padre ha dicho. Sigamos creyendo con determinación. Caminemos en paciencia. Caminemos en fe. Sigamos esperando. Insiste, resiste, persiste. Dios lo va a hacer. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Tú lo crees, Dios lo hace. Aquí en el Señor, nosotros los hijos de Dios, los que conocemos la palabra, sabemos que primero creemos para después ver. Aquí no hay ningún Tomás que dijo ver para creer. No, aquí habemos hijos de Dios que sabemos que tenemos primero que creer sus promesas para poderla ver manifestadas en nuestras vidas. Antes no. Son muchas las promesas, pero si tú no las crees y las atesoras y las haces tuyas y las arrebatas y las crees y vas por ellas, no las podrás ver manifestadas en tu vida. Primero cree y después Dios manifestará su poder y su gloria en tu vida. El tercer punto, Dios es fiel en confirmar y guardar a sus hijos. Dios no quiere que tú y yo nos separemos por ninguna circunstancia de Él. Dios quiere que aún en la adversidad, Dios quiere que aún en las circunstancias difíciles nos afirmemos en Él, lo glorifiquemos, lo honremos, le demos gracias, nos congreguemos, hagamos la obra. No importa lo que estemos pasando, Dios quiere que sigamos confirmados en Él, que echemos raíces profundas en Él, que crezcamos como el cedro en el Líbano, en el nombre de Jesús, que tú y que yo no caminemos por emociones, ni por voluntades, ni
y porque lo que estamos viendo no es lo que queremos ver. Tú y yo tenemos que caminar creyendo que Dios es fiel y que sus promesas se habrán de cumplir, porque todo pasará, todo va a pasar, todo pasa, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios sigue siendo y será siendo la misma en el nombre de Jesús. ¿Sabes que Dios guarda a sus hijos? Dios dice que bajo sus alas estamos seguros. Dios dice que el que abriga al abrigo del Altísimo, Dios nos promete ser nuestro suficiente y fiel guardador. Pero entonces yo les invito a reflexionar en algo. Si tú y yo como hijos sabemos que Dios es nuestro guardador, yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo para que los que están allá afuera sepan que el que los guarda es el Dios Todopoderoso, ese Dios vivo al que tú y yo le servimos, ese Dios vivo al que tú y yo le creemos? ¿Qué estamos haciendo para que allá afuera no busquen ser guardados en lugares donde no deben ir? Van a brujos, van a hechiceros, van a que les fumen el tabaco, van a que les lean las cartas, o se ponen la pulsera. A los bebés, que si la cinta roja, que si la cinta negra. Eso no es protección. Ellos están buscando la protección donde no debe. Es una protección errada. Es una protección que los está más bien llevando a las tinieblas. Nosotros somos luz y debemos brillar para ellos. Hagamos en el nombre de Jesús que tú y que yo, cuando salgamos de este lugar, vayamos convencidos de que tenemos que ir a hacer la obra y decirles a ellos: tenemos un Dios que te guarda. Tú no necesitas esa pulsera. Tu niño no necesita esa piedrita roja con negro. Tú no necesitas esa sábila en la puerta de tu casa, porque hay un Dios fiel que cumple su promesa y que ha prometido guardarte en todo momento, porque Él dice que nunca duerme el que nos guarda. Nunca duerme el que nos guarda. El que nos guarda siempre está allí, pendiente de nosotros. En donde sea y en cualquier lugar y en cualquier momento y en cualquier circunstancia, Él nos guarda. Él guardó a mi esposo hace 2 meses de un infarto que era para muerte. Pero citando la palabra: Señor, tú eres un Dios de vida. Tú eres un Dios de vida. Tú eres un Dios que trae vida y vida en abundancia. Y esto que está pasando a mi esposo no es para muerte, es para vida. Porque tú tienes un llamado y un propósito para él. Nosotros, la familia, toda la iglesia, orando por él. Porque sabíamos que el llamado y el propósito de Dios para su vida se cumpliría en el nombre de Jesús. Y aquí está mi esposo, gozando de perfecta salud. Gracias al Señor. ¿Sabes? El apóstol Pablo sabía que nosotros, los hijos de Dios, cuando estamos cumpliendo la gran comisión y haciendo la voluntad de Dios, el apóstol Pablo sabía que nos toca enfrentar como hijos grandes dificultades. Por eso él a la iglesia de Tesalónica le pidió, y eso lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 3, donde él le pide a la iglesia de Tesalónica: oren por nosotros. Lo segundo que él les pide: para que la palabra corra y sea glorificada. Y lo tercero que él pide es: para ser librados de hombres perversos, librados del enemigo. Lo más seguro es que cuando tú y yo estamos determinados a hacer la obra y a cumplir la gran comisión, lo más seguro es que vengan ataques. Ataques inclusive de tu familia, de tus amigos. Ahora eres cristiano. Ay, te perdimos. Ay, no, mi amor, ve para allá. No, pero ¿sabes qué? Después te llaman: ora por mí. Por favor, ora por mi familia. Tengo una necesidad. Ven y ora por mí. Porque
esos ataques van a venir porque el enemigo sabe que tú y yo, cuando salimos a hacer su voluntad, cuando salimos a hablarle a la gente de un Dios vivo, cuando salimos a decirle a la gente, tenemos un Dios fiel que tiene muchas promesas para tu vida y la mía, el enemigo se siente bravo, se pone, se levanta y quiere venir en contra de nosotros. Pero más grande es el Dios que está en nosotros. Ya nosotros en Cristo fuimos más que vencedores. Nosotros en Cristo todo lo podemos. Así que si el enemigo se levanta, sencillamente no le tocará más que huir, porque Él ya fue vencido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es una promesa de Dios, que en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Y que en Él todo lo podemos. Sigue haciendo la obra, líder de zona, líder de grupo, haz la obra. Predica el evangelio, pero eso sí, oren. Todo lo que tú y yo hagamos, en cualquier área, bien sea en lo secular, bien sea en lo ministerial, vamos a basarlo en la oración, en la intercesión. Amén. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que hacer vida espiritual, tenemos que ayunar. Solos no podemos hacer la obra. Aun cuando Dios nos ha prometido estar con nosotros y aun cuando es una asignación divina el cumplir la gran comisión, sabemos que el enemigo se va a levantar, pero Dios nos ha prometido estar con nosotros para siempre. De hecho, en Isaías 54:17 hay una perla preciosa que quiero que atesores en tu corazón. Isaías 54:17 dice: pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo al que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven. El otro llamado que Dios tiene para nosotros, además del arrepentimiento y de la santificación, es el servir. ¿Quieres caminar en victoria? Sírvele al Señor, porque una vez que te arrepientes, que una vez que Dios te limpia, una vez que comienzas a caminar en santificación, una vez que comienzas a caminar alineado a los planes y propósitos de Dios, estás preparado para el nivel de ir a servirle al Señor. El Señor no te va a poner a caminar en santidad. El Señor no te va a hacer libre solamente para que vengas a congregarte los domingos, porque el Señor tiene un llamado eterno y un propósito grande contigo. Así que honra al Señor sirviéndole. Hónrale al Señor, porque eso dice esta palabra: a los que me sirven, ¿qué les daré? La victoria. ¿Qué nos va a dar Dios si le servimos? Dígalo fuerte. La victoria. ¿Quieren caminar en victoria? Sírvanle al Señor. El cuarto punto. Dios es fiel hacia nosotros en las tentaciones. ¿Sabes? Yo estoy segura, y no sé si me pasa a mí nada más, pero me atrevería a decir que cada uno de nosotros a diario somos tentados. Somos tentados. ¿Y qué es una tentación? Es el impulso a hacer algo o a tomar algo atrayente, pero que puede ser inconveniente para nosotros. Es algo que en el momento lo podemos hacer y que inmediatamente va a ser agradable, pero que a la final tendrá fuertes consecuencias, bien sean espirituales o físicas, pero traerán consecuencias a nuestras vidas. Dice 1 Corintios 10:13. Pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. ¿Vamos a ser tentados? Sí. Jesús fue tentado. Jesús fue tentado por el mismísimo enemigo en persona, que se le presentó y le dijo: pero ya va.
Jesús fue tentado, pero fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús no se fue solo al desierto. Jesús se fue con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó, iba con él. Y cuando el enemigo vino, ¿quién estaba con Jesús? El Espíritu Santo. Cuando a ti y a mí se nos presente una tentación, ¿de quién vamos a echar mano? ¿A quién vamos a recurrir? Al Espíritu Santo de Dios. Porque solo no lo vamos a lograr. ¿Y qué dijo Jesús cuando el enemigo le dijo? Lánzate, te daré los reinos para que te adoren, convierte esos panes esas piedras en pan. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Se puso a discutir con el enemigo? ¿Se puso a pelear con él? No, Jesús solamente dijo, escrito está, escrito está. Cuando te venga la tentación, tú le dices, Señor, escrito está, que con la tentación tú me vas a dar inmediatamente la salida. Con la tentación viene la salida, pero la voy a obtener si voy de la mano con el Espíritu Santo. Solo no lo vamos a poder lograr. ¿La tentación es mala? No. La tentación no es mala. El mismo Jesús fue tentado. ¿Sabes qué es malo? Cuando acariciamos y consentimos la tentación. Porque cuando tú y yo acariciamos y consentimos esa tentación, lo más seguro es que esa tentación se materialice. Y si tú permites que esa tentación se materialice en tu vida, pues tendrás que desprenderte de muchas cosas y de muchas bendiciones que Dios ya tenía planificadas para ti. Amén. El último punto es que Dios es fiel en el perdón luego de la confesión de pecados. Pecado es pensamiento, palabra o acción que va en contra o que transgrede la palabra de Dios. No caigamos en pecado. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes algo? Tú a lo mejor estás pensando, no soy digno. No soy digno de estar en la presencia de Dios. Es más, ni siquiera debí haber venido a este lugar. Porque he cometido tantos pecados que estoy seguro que Dios no me va a aceptar. Todos hemos pecado. De hecho, la palabra de Dios dice que el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Que estamos llamados a caminar en santidad, sí es verdad. Que tenemos que caminar en santidad, es verdad. Pero si en algún momento le fallamos a Dios, en Él ten la plena seguridad que serás perdonado. Ten la plena seguridad, porque el que más está interesado en perdonarte es Él, porque Él quiere restituir, Él quiere que tú te vuelvas a Él y Él volverse a ti. Él quiere restaurar relación contigo. No hay pecado que Dios no te pueda perdonar. No hay pecado para ello. Dios nos limpia de toda maldad. Su amor y su perdón son más grandes. Y lo más bello, Dios quiere que tú y yo seamos testimonios vivientes. Testimonios vivientes de su amor. Testimonios vivientes de lo que Él ha podido perdonar en nosotros. ¿Cuántos de nosotros recordamos de dónde nos sacó el Señor? ¿Cuántos de nosotros recordamos dónde estábamos cuando llegamos al Señor? Pudiéramos hacer vigilia diciendo de dónde me sacó el Señor. A mí me sacó, yo bebía mucho. Yo bebía muchísimo. Yo esperaba los viernes. Yo tenía carro, tenía dinero, tenía como irme a lugares a beber. Yo no respetaba a mi esposo. Yo decía, tú lo haces, yo lo hago. Tú te vas y amaneces en la calle, yo hago lo mismo. De ahí me sacó a mí el Señor. Pero un día yo determiné creer en sus promesas. Un día yo le dije, Señor, no tengo más salida. No, yo sé que contigo lo voy a lograr. Porque yo sé que tus promesas, todo lo que tú has dicho de mi vida, cuando yo comencé a leer la palabra y comencé a ver quién era en Cristo y lo que Dios tenía para mí, yo le dije, Señor, tú eres mi única salida. Tú eres el único que puede cambiar mi vida. Tú quieres
vez que yo me vuelvo a ti, me rindo a ti, Señor, me rindo a ti. Haz conmigo como tú quieras, haz conmigo. Y aquí estoy hoy sirviéndole junto a mi familia. Toda mi familia le sirve al Señor, toda mi familia. Gracias a mi obediencia, gracias a que yo le creí, gracias a que yo he creído y he caminado en sus promesas. Dios, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si Dios lo hizo conmigo, créelo, lo puede hacer contigo, lo puede hacer con tu familia. Amén. Eso lo hace Dios. Que tú eras, sí yo era. Que tú hiciste, sí yo hice. Que tú esto, sí. Pero Dios me perdonó y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y ahora camino conforme a su propósito. Y ahora vivo cada una de sus promesas. Y ahora vivo para servirle a Él. Amén. Un aplauso al Rey. Yo les voy a pedir, iglesia preciosa, que se pongan de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú a partir de hoy no nos vas a permitir seguir siendo los mismos. Pedimos que esta palabra quede atesorada en nuestros corazones. Pedimos en el nombre de Jesús que tú, Padre de la gloria, puedas en cada uno de nosotros cumplir tus promesas. Ayúdanos, Espíritu Santo, conforme a tu palabra, a caminar en santidad. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, en ti confiamos. Y en tu palabra, que es sí y que es amén. Yo voy a invitar en este momento a las Si te gustó lo que acabas de escuchar, déjanos tu comentario y comparte con tus amigos. Para nosotros, tu opinión es importante. No te quedes en casa este próximo 26 de junio. Tendremos un increíble servicio juvenil. Invita a tus amigos desde ya. Habrá sorpresas, diversión y una palabra que va a edificar tu vida. Te esperamos 26 de junio en nuestro servicio juvenil. Tu vida tiene propósito. Como iglesia queremos acompañarte y ayudarte a que lo descubras. El próximo 3 de julio vive la experiencia de tener una vida sana. Por medio de la palabra de Dios recibirás la sanidad y liberación que necesitas. Un tiempo para crecer. 3 de julio, vida sana. Dar nuestra vida a Jesús es sin duda alguna la mejor decisión, siendo obedientes a su palabra y comprometidos a vivir para Cristo. El 7 de agosto tendremos bautizos. Es tu manera de reafirmar tu compromiso con Dios. Asiste a este gran día, sin duda marcará tu vida. Una vida mejor es posible.